Muy buenas a todos aquí en Anime y hablemos del flashback de Oden. Sencillamente, para hablar de Oden, tengo que hacer dos videos. Uno, que es hablando de su flashback, y otro que pues llegará cuando toque el siguiente descanso, ya sea de Shonen Jump o de Oda. Cuando no haya capítulo, literalmente, haré un video ya de Oden como personaje. Pero sencillamente es que quería hablar primero del flashback. Para empezar, porque me encanta, es a título personal creo que el mejor flashback, tal vez no mi favorito, pero sí el mejor sin ninguna duda. Y es que hay demasiadas cosas. Roger, Oden, todo el tema del mundo es sencillamente magistral. Pero bueno, ya sin ánimos de alargar más esto, nada más que decirles que actualmente estoy viendo que hay un número 8 y Steins Gate 0, lunes, miércoles y viernes a 7 de la noche. Recuerden el link como siempre abajo en la descripción. Empecemos con este video. El pasado de Roger, luego el pasado de Oden, discúlpeme, este es sin ninguna duda el mejor pasado, el mejor flashback, hasta el momento, creo que al día de hoy estoy grabando esto, pues 6 de agosto, casi octubre del 2024, estamos en el capítulo 122, todavía no vemos más flashback, así que hasta este momento creo que es el mejor. Tal vez no mi favorito es el de Kuma, tema aparte. Pero sí he de reconocer que este es el mejor por varias cosas que trae aquí. Consagran a Roger ya no como una figura ética e increíble del world building, sino como un personaje, algo muy difícil de hacer. También te traen todo el tema del siglo vacío, varias teorías que se hizo acá. Un flashback completamente disfrutable tanto en el anime como en el manga, que me los vi los dos al día. Y literalmente estabas día a día queriendo que saquen un nuevo capítulo, porque te la pasabas muy bien, sencillamente. Y la verdad es que sí, tal vez tiene sus altibajos, pero no quita el hecho de que es el mejor flashback sin ninguna duda. Pero también no es imbatible. Creo que decir esto es importantísimo, porque estoy seguro que el flashback del siglo vacío nos va a volar la mente a todos. Por eso dejo la puerta entreabierta. Pero bueno, ya sin nada más que decir, sin ánimos de alargar esto más de lo debido, quiero dividir el video en las siguientes partes. Quiero hablar del inicio del flashback, de todo el tema de pues lo que pasa cuando llegamos o llega Shirohige, el viaje de Oden, todo el tema de Roger, ya el final de Oden como personaje y las implicaciones a futuro que tiene ese mismo flashback. Son 6 puntos, un poquito largo, pero sencillos, así que ¡empecemos! En lo que respecta al inicio, creo que es el punto más bajo de todo este flashback. ¿A qué me refiero? Pues yo viví esto al día. Ya lo dije, tanto en anime como en manga. Y la reacción fue la misma. Estábamos a puntito de entrar a la Onigashima, a borde de la guerra, lo que mucha gente estaba muy hypeada a ver varias cosas. Y que en ese momento inicia el flashback de Oden. Créeme que fuimos muchos, yo me incluyo, que decíamos este era el mejor momento para poner el flashback. La verdad es que en retrospectiva sí, definitivamente. No solo por el hecho de que cuando empezó el flashback y ya comenzamos por terminar, estábamos con cara de que no quiero que se termine este maldito flashback, sino también que después, y ya saber cómo se dio Onigashima, no había espacio alguno en el cual tú pudieses meter el flashback de Oden. Entonces creo que fue el momento más idóneo. Pero sí, he de decir que si es que ves esto de corrido, ves esto ya sin saber absolutamente nada, te va a parecer un poco raro que el flashback inicie aquí. Pero como digo, esto de acá no es solo el único punto flojo, por así decirlo, o menos bueno de todo el arco, de todo el flashback, discúlpeme. ¿Por qué? Porque creo que los primeros capítulos están bien, y simple y únicamente bien. Como ya dije, es la parte más floja de todo el flashback, porque es básicamente conocer un poco a Oden, que está bien, en los primeros capítulos creo que estaba muy bien. Siempre esa parte que hablaron de que el pata a los 15 años tenía su harem, me sobró bastante, pero bueno, Oden es muchísimo más que esa narración, que sencillamente creo que estaba de más. Y la verdad es que al principio simplemente es para conocerlo a él, conocer a sus vainas rojas, lo cual lo hace un buen flashback. ¿Para qué? Vayamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero simplemente es que el flashback toma fuerza ya cuando hablan en las siguientes partes, cuando entre Shirohige, entre todo lo demás. Pero, de momento, como ya dije, vamos a hablar de esto parte por parte. El flashback inicia con Kinemon, con Denjiro,
raptando a un puerquito, que después su madre es la diosa de la montaña. Odin termina derrotándola y pues termina a consiguiente siendo desterrado. Bueno, a consiguiente no, es básicamente una excusa porque ya querían, su padre ya quería desterrarlo, bla, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí Odin viaja por todo Wano, se hace con sus vainas rojas. Literalmente, esta parte del flashback, como dije, es para presentarnos a Odin como Odin, un personaje que pues deambulaba sin un rumbo muy fijo. ¿A qué me refiero? Pues él lo que quería era salir de Wano, eso lo tenía claro, pero no sabía qué hacer, cómo hacerlo, no sabía absolutamente nada. Y como no sabía cómo hacerlo, estaba por ahí vagando sin un rumbo. Por eso es que al final su padre dice, no tienes ningún rumbo fijo, lárgate de la capital. Pues se va y es aquí donde pues de hecho consigue un rumbo. Se encuentra con su propia gente, ya mencioné aquí Demon Dangero, Kai, Raizo, etcétera. Y pues termina derrotando a Ashura y termina volviéndose el daimyo de Kuri. Siendo que ya está como que retomando el camino. Su propia gente, sus propios vasallos, quienes eran básicamente gente sin educación, terminan educándose. Hay un tema muy bien ejecutado aquí con ellos, con el tema de Yasuye, que también lo sigue bastante. Entonces, por ahí está la cuestión muy buena. Se presentan otros vainas que llegan al mar, como lo son Nekomamushi, Norashi, etcétera. Pero, como digo, este primer inicio empieza relativamente cortándote un poco la transición hacia la guerra, pero se va viendo un poquito más. Sin embargo, como ya dije, todo esto explota para cuando llegue Shirohige y las cosas se vayan a desencadenar. De momento, este inicio se puede decir que Oden es, como ya dije, una persona que no tenía un rumbo fijo, que lo encontró, pero que aún así tenía un sueño. Y ese sueño era salir del país del Wano. Y es aquí donde entra Shirokichi-san. Ahora bien, cuando llega Shirohige a todo esto, no voy a mentir, el flashback comienza a mejorar bastante. Ya que, pues, bueno, vayamos punto por punto como me gusta decir. Empecemos hablando de Oden. Cuando llega a Shirohige es literalmente la luz que representa el sueño de Oden. Como dije, Oden quiere salir de Wano. Todo lo que está haciendo en Kuri ha sido básicamente, pues, hacer parte de su trabajo, ya que en teoría sigue siendo el heredero al trono y todo lo demás. Pero era más que nada vivir tranquilamente hasta que se dé esta oportunidad. Cuando la oportunidad se dio, literalmente es la oportunidad de oro de cumplir su sueño. De salir de Wano, de ver el mundo. Por eso es que se apega tanto a Shirohige, se apega tanto a su tripulación y literalmente se encadena al barco, técnicamente hablando, para ir al mar. Que es cierto, que es un poco pesado, que tú y yo lo sabemos, que a Shirohige hasta le cuesta un poco tragar a Oden al principio. Es muy intenso, ¿para qué? Sencillamente. Y esto no es malo, bajo ningún concepto es malo. Es parte de lo que es, y de hecho esta misma sinceridad o ese mismo forma tan pegajosa de hacer las cosas es lo que termina haciendo que el mismo Shirohige pues decida darle esta oportunidad, decida darle este pie a bordo, porque recordemos que cuando Shirohige pues llega, literalmente Oden va a pelear contra él, después de intentar atacarlos, dice, oigan, llévenme contigo. El tipo no dimensiona mucho lo que está haciendo. Al fin y al cabo, a ver, amigo, acabas de atacar a Shirohige y ahora luego le estás pidiendo un favor. Así no se dan las cosas en la mayoría de casos, sencillamente. Obviamente Shirohige se iba a negar, los vainas rojas sabían que salir de Wano es un tabú, por lo cual no querían que Oden lo hiciese, pero al final Oden lo hace, se queda ahí atrapado 3 días y 3 noches en el mástil y pues termina soldándose cuando faltaban pocos minutos simplemente para salvar a Toki, que sencillamente es algo muy agradable. Shirohige también se lleva bien con él y comienzan a literalmente navegar juntos. De hecho lo llama hermano menor. Creo que más que nada por edad, por estar muy cerca del poder de Shirohige, es más cercano a decir hermano que decir hijo, que es lo que usualmente dice, pero al mismo tiempo pues es
la filosofía de Shirohige. ¿En qué sentido? Me refiero a que su filosofía siempre es que todos somos hijos del mar, todos somos una gran familia. Por eso es que también lo comienza a llamar hermano, ya que lo aceptó dentro de su familia. Entonces, para esto Oden es el viaje de su vida. Por fin puede conocer el mundo, por fin puede actuar como él siempre quiso. Que sí, estar en la tribulación de Shirohige también tiene sus propias responsabilidades. Al fin y al cabo, él es, podemos llamarlo, el senpai de Ace, quien ocupó ese cargo, el de segundo capitán de la banda de los piratas de Shirohige, y eventualmente conocen a Roger. Pero no olvidemos que es Shirohige la persona que lo saca a Oden de Wano. Es la persona que le permite ver el mundo. Y de hecho, si no fuese por Shirohige y hacer todos estos actos, pues siendo sinceros, Roger nunca hubiese sido el rey de los piratas. Irónico o poético, como quieras verlo. Ahora bien, esto implica el inicio del viaje de Oden. Como ya mencioné, junto con Shirohige viajan por bastante tiempo, conoce a Toki, del cual ahorita hablo, y también posterior a todo esto pasa lo de Roger. Pero primero nos centramos en el viaje de Shirohige. Es cierto que es o se trata muy rápido en el flashback, pero la verdad es, como dije, es el sueño de Oden, es la forma en la que Oden quería vivir toda su vida. De hecho, no me extraña que si que nada de esto hubiese pasado, Oden se hubiese quedado con Shirohige posiblemente el resto de su vida. Me refiero, y cuando digo nada hubiese pasado, no hubiese pasado lo de Roger, no hubiese pasado, no sé, pues Kaido nunca hubiese llegado a Wano, si es que el baboso de Orochi nunca hubiese existido, si es que todo Wano estaba bien, tranquilo, pues Oden iba a hacer su vida en alta mar por el resto de su vida, pero la cosa no es así de sencilla, al fin y al cabo. Pero hay algo que destacar, y es lo que dije, su relación con Toki. Pues aunque no se desarrolla mucho ese tema, básicamente se presentan a los dos personajes, Oden salva a Toki, y pues sí, después de bastante tiempo en el cual tú y yo podemos suponer que se relacionaron bastante, terminan enamorados y terminan incluso teniendo hijos, tanto Momonosuke como Hiyori, quien nacen en el barco de Shirohige. Entonces la vida de Oden por el momento estaba viviendo el sueño. Es aquí donde sencillamente llega Roger. Llega a esta pelea, esos panelazos en el anime lo hacen increíblemente mejor. De una pelea entre pues los piratas de Shirohige contra los piratas de Roger. 3 días peleando, súper épico todo. Y al final pues todo que termina en una tregua porque pues ¿para qué? Son buenos amigos. Y al final se nos da bastante información sobre el siglo vacío, que eso básicamente lo hablaré en la parte en la que hablo de todo esto, pero podemos ver que Roger ya te traía bastante bajo la manga lo que eran los Poneglyph, había llegado a Rocky Start, sabía de la existencia de una isla final de Laugh Tale, y pues lo único que necesitaba era a alguien que pues leyese los Poneglyph. Ese alguien, y la única persona activa que a ciencia cierta sabemos que podía hacerlo, era Oden. Entonces con Oden en actividad y la única persona a la cual Roger posiblemente podía hablar rápidamente, pues termina siendo alguien que tiene que dar el paso adelante. Obviamente Shirohige se enoja, todo eso está muy bien. Incluso al final, aunque Shirohige se ha enojado, se siente triste porque cuando dicen, oye, en compensación nos han regalado toda su comida, y Shirohige dice, carajo, ¿cómo es posible que hagan eso? Dale esa comida, devuelven la comida. No voy a poder dormir tranquilo si es que ellos mueren por por hambre o por falta de comida. Shirohige siendo un grande, sencillamente. Y pues el viaje de Oden continúa. Un viaje muy bonito ahora con Roger. Cierto que al inicio pues se cuesta, pero al final Oden es un pan de Dios. Se lleva bien con todo el mundo, se lleva bien con incluso sus enemigos. Y eso es lo que termina haciendo que todo esto funcione. El viaje en sí es la viva imagen de vivir un sueño. Creo que ese es el resumen de esta parte en la que quiero hablar. Es cierto que viajan a Skypiea, podemos ver varias cosas en Water 7, podemos descubrir que por fin fue Oden quien escribió las letras que leímos en Skypiea. Vemos a Franky que también conoció a Oden, cosa que dudo mucho que Franky recuerde. Yo no recuerdo cosas de cuando era niño, Franky menos, que en teoría tenemos creo que la misma edad. Pero aún así, es muy agradable ver todo esto.
Pero y vuelvo a lo mismo, es el sueño. Oden está viviendo el sueño de su vida. Oden está viviendo lo que siempre soñó hacer, viajar por el mundo. Pero la vida no es tan feliz o tan idílica como se piensa. Y es que en algún momento ese sueño va a acabar. Sobre todo aquí. Y es que cuando ya más cerca estamos del One Piece, pues tenemos que regresar a Wano. Y todo lo que Oden había olvidado, no había previsto en todo este tiempo, que era que Wano estaba muy mal, que era todo el tema de Orochi, de Kaido, que sencillamente es un tema que aunque no lo voy a tratar mucho aquí, porque hablar un poco de esto en el video que les he Kaido, o incluso cuando vuelvo a hablar de Wano en general, es un tema muy interesante, que pues incluso podría dedicarle un video a Orochi si es que no me cayese tan mal, en el cual podría hablar dedicadamente a todo esto. Pero como digo, el desgraciado hizo de las suyas, hizo todo muy bien ejecutado para que el desgraciado movió sus fichas, le consiguió dinero a rastras de su propio honor y dignidad. A Kaido jugó con la vieja para poder mover posiciones y al final se hizo con el poder. Y aunque todo eso se estaba viendo, Oden sencillamente hace de la vista gorda un último momento para dar ese último viaje, para viajar a Laugh Tale. Y una vez habiendo descubierto todo, habiendo vivido el sueño, tiene que regresar a su realidad, tiene que regresar a Wano. Pero antes de hablar de la parte triste de todo esto, hablemos un poquito de Roger. En lo que respecta a Roger, sencillamente es, como ya dije al inicio de todo esto, su consagración como personaje. Explico la idea. Básicamente, tenemos que Roger ya es un personaje, no una idea. Porque antes de esto, Roger era la idea. Básicamente el rey de los piratas, aquel que lo logró absolutamente todo. Aquel que apenas si había tenido 3 diálogos durante toda la obra. Y creo que no estoy exagerando. Creo que son contados con los dedos de las manos la cantidad de diálogos diferentes que tiene durante toda el manga y el anime de One Piece. Antes de este punto. Y la verdad es que es eso. Antes era una idea. Era como que aquel ideal. El rey que lo logró. El ser tan omnisciente o poderoso. Podíamos hacer 2001 pajas de cómo era Roger. Sencillamente se suponía que debía ser similar a Luffy. Todos los que habían visto decían que era similar a Luffy, que era muy parecido. Pero eso es algo que siempre digo y que creo que no he sido el único. Y eso es algo que usualmente se dice. Una cosa es que me digan y otra cosa es que se me muestre que pasa. Y es que el tipo es idéntico a Luffy en ese sentido. Es al mismo tiempo diferente. Porque tú sabes que Luffy es un niñato que pues a veces no se toma muchas cosas en serio. Roger sí había cosas que se tomaba en serio. Por ejemplo, todo el tema de los poneglyphs se lo tomaba muy en serio. Era bastante intelectual en ese sentido. Bastante, pues, ¿cómo decirlo? Pensaba porque decía, mira, tengo que hacer esto, luego lo demás. Algo que Luffy, por ejemplo, no haría. Y son esas diferencias lo que transforma a Roger en un personaje. En alguien como él solo, que tiene similitudes con Luffy, claro que tiene similitudes con Luffy. Al fin y al cabo, Luffy hereda su voluntad, pero ambas son personas completamente diferentes, son entidades diferentes, al fin y al cabo. Es lo mismo que creo que eventualmente va a pasar con Joy Boy Nika, el original, que va a tener sus similitudes con Roger y con Luffy, pero que también va a tener sus diferencias marcadas, que vamos a decir, ok, es diferente a lo que es Roger, diferente a lo que es Luffy. Entonces, esto es lo que nos permite, al menos en este flashback, esta facilidad, esta consagración de que Roger es su propia entidad. Sí, el rey de los piratas. Sí, se comporta bastante como Luffy y de hecho tiene el mismo sueño que tiene Luffy, aunque a día que estoy grabando esto, no conozcamos cuál es ese sueño. Pero, como digo, es una persona que de hecho piensa, hace los planes, no es alguien que sencillamente va con la ola, que pues las cosas pasan, porque pues a diferencia de Luffy, tiene a Robin, tiene a Nami, tiene a todos sus nakamas que los van ayudando en hacer todo esto. Roger es quien decía, mira, esto, y para hacer esto, pues obviamente se fue a buscar a Oden, habló con Shirohige y hizo un par de cosas más. Y aún así es muy refrescante y muy satisfactorio el momento al final de su viaje. Bueno, para ser más exactos, el inicio del final de su viaje.
¿A qué me refiero? Que sí, que pues Roger sabíamos que era alguien enfermo, pero verlo reír, que creo que es la escena que a la cual estoy hablando, para que me entiendan, es sencillamente de mis momentos favoritos de la obra, sin ninguna duda. El mejor momento del flashback, sin ninguna duda. Y la verdad es que es increíble. Por todo el tema del world building que hay, por todo lo que transmite, es sencillamente la mejor parte. Pero al mismo tiempo representa el paradigma que hasta el momento me parece genial si es que se hace muy bien, pero sé que Oda lo va a hacer bien, así que no tengo pruebas ni de poco dudas. Y es que lo he dicho mil y un veces, lo del siglo vacío parece ser que es más una tragedia, algo horrible que pasó. Todos los que no saben qué pasó siempre se refieren a eso como una guerra, algo horrible, pero es curioso cómo las personas que saben lo que pasó dicen que es una historia graciosa, que dejen que los jóvenes se diviertan, que sencillamente es divertido. Y esa sonrisa de Roger es el inicio de este paradigma que se crea, que es bastante interesante, que sencillamente me encanta. Y la verdad es que quiero ver cómo Oda lo desarrolla. Pero Roger se marca como un personaje increíble. Es sin ninguna duda lo mejor del manga porque efectivamente es una persona completamente diferente, como estoy diciendo, pero que al mismo tiempo es alguien que de hecho es muy divertido verlo. Y que de hecho, ahora que sabemos todo esto, su muerte duele aún más. Porque al fin y al cabo todo fue planeado. No tengo pruebas ni le pongo dudas de que todo esto fue planeado. Pero habrá que ver qué tanto planeó Roger. Ahora hablemos del final de Oden. Después de que pues se logró el sueño, Roger se despide con todos en lágrimas, aunque la tripulación de Rey de los Piratas no llora, todos estallaron en lágrimas. Y de esa forma se nos va Roger, un grande, y Oden tiene que regresar a su realidad. Al fin y al cabo, él tiene esposa, hijos, tiene un pueblo que reinar, tiene un par de responsabilidades ahí bien duras. ¿Para qué? Y la verdad es que, pues, oye, lo hace bastante bien. ¿Para qué? Llega, decide que pues es momento de hacer todo esto y se estampa con la realidad, lo que ya comenté. Kaido, Orochi, que se han incrustado en el poder de forma completamente horrible, a base de tratos, a base de corrupción, a base de sencillamente usurpar el lugar del padre de Oden. Y aún así están queriendo destruir Wano. No de forma definitiva y rápida, sino de la forma más cruel posible, la cual es lenta y dolorosamente, de a poquitos, están queriendo destruir este país. De hecho, 20 años en el futuro aún vemos a un Wano en decadencia. Aún no lo han destruido. Porque quieren que el pueblo sufra cada vez más. Y eso es lo más cruel para mí de estos dos desgraciados. Obviamente cuando Oden descubre eso y sobre todo súmale que a estos tipos le pusieron la mano a su esposa, a Toki, que intentaron asesinarla y todo, pues la ira de Oden es brutal, es sencillamente brutal, va a atacar. Pero Oden demuestra que a pesar de todo, a pesar de ser un espíritu libre, es un gran rey. Es alguien que fue digno o debió haber sido un gran gobernante, quien pudo haber hecho muchas cosas por Wano, pero que lamentablemente por las circunstancias no se pudo. Porque antepuso la salud y el bienestar de su propia gente, que su honor, que su imagen, que su estatus, que absolutamente todo. Porque literalmente Orochi y Kaido estaban tratando gente, tratando personas de Wano, y con el trato de que, para empezar, Oden se subyugara por 5 años mientras bailaba estúpidamente para destrozar su imagen, era suficiente para que en 5 años estos se largasen, esté todo saneado, y supuestamente, porque obviamente no iban a cumplir sus tratos, pero que al fin y al cabo es lo que terminan ofreciendo. Y Oden, en una situación, en una posición en la cual no puede negociar, tiene que aceptar. Sin embargo, es cierto que pues Oden después de esto pudo haber hecho otras cosas. La verdad es que sí, pero Oden es al fin y al cabo una persona que confía en las personas, que no ve malas intenciones, que no ve doble intención en nadie.
Por eso es que pensó de forma muy inocente, para que pues parte del personaje, que iban a cumplir su trato. Obviamente cuando estos incumplen el trato, él se enoja y va a la guerra porque sencillamente le vieron la cara de imbécil. También este es el final, su final. También aquí le vuelven a jugar sucio pensando que habían secuestrado a a su hijo y terminan distrayéndole para que Kaido le remate. Y aún así se da la hora legendaria. Se da ese momento en el cual Oden planea morir, porque ya sabe que está en un punto en el cual no puede hacer nada más, pero planea dejar semillas para el futuro, semillas para lo que va a ser el futuro de Wano y el futuro del mundo, porque sabe que en ese momento no hay nadie capaz de sencillamente liberar Wano. Posiblemente Shirohige, pero no está en una posición para llamar a Shirohige y decir, oye amigo, ven a ayudarme, ni nada de esto. Tampoco no quiere involucrarlo, son sus problemas. Oden es una persona también muy orgullosa en ese sentido. Entonces la única persona capaz de hacer algo es aquel que tiene conexión directa con Wano, quien va a ser el futuro Joy Boy. Por eso que todo el plan es a 20 años. Lo que hace es salvar a sus vasallos para que estos sigan vivos 20 años en el futuro con la única función de que puedan liberar Wano en un futuro, que puedan ayudar a Joy Boy en un futuro para que para que Wano sea libre. Su sacrificio permite que esas semillas para el futuro queden o se queden de esta forma. No solo se sacrifica él en una de las escenas más épicas jamás hechas. A Oden le dedicaré un video personal, ya no solo a su flashback, sino a él como personaje en el siguiente descanso, definitivamente. Pero con lo que respecta a todo esto, también Toki termina muriendo, dejando las semillas bien planteadas con un gran abono, mandando a estas mismas a un futuro para salvarlas. Y ese es como termina el flashback, con un agro final, pero con una pequeña luz de esperanza de que todo va a poder salir bien y que salió bien dentro de 20 años, pero que al final las personas se tuvieron que sacrificar por esto, que Oden se sacrificó, que Toki se sacrificó, pero que aún hay una luz al final del túnel. A ver, como bien dije, este flashback trae bastante información, bastante retrospectiva a el mundo, toda la construcción de ese mundo. De hecho, es básicamente a día de hoy, otra vez repito, estoy grabando esto a 6 de agosto del año 2020. Estamos en el capítulo 1120, si no me recuerdo exactamente el número. Seguimos usando este flashback para muchas teorías, y es que se nos da mucha información muy vasta en esto mismo. Ya no es solo la misma existencia o la misma presentación de la isla de Rocky Start, la última isla del camino de los Log Posts, que ya se nos había predicho, pero aquí le ponemos un nombre, Rocky Start. Sabemos cómo se llama, sabemos que de hecho Roger estuvo ahí, cosa que no necesariamente tenemos que pasar por ahí, no es una obligación, pero que a día de hoy desconocemos si es que Roger se enteró de los Rod Poneglyph cuando llegó a esa isla. Lo único que sabemos es que cuando llegó a esa isla él se dio cuenta que había algo más allá, pero que no podía llegar, y que pues sencillamente fueron los Poneglyphs y todo eso lo que les va a abrir ese camino, pero desconocemos si esta información fue en Rocky Start, si la consiguió a posteriori o cómo la hizo, pero sabemos que la tiene sencillamente. También tenemos la información del cuarto Rod Poneglyph, que a día de hoy nos falta y que sabemos que pues estuvo en la isla de Yojin. Cosa curiosa que muchos en su momento pensaron de que este era el de Big Mom, pero no. De hecho, en el mismo flashback se menciona que Roger le quitó Rod Poneglyph a Big Mom atrás, entonces no es el mismo Rod Poneglyph. Entonces es diferente, pero ¿por qué desapareció? ¿Por qué Neptuno sencillamente permitió su desaparición? Porque él sigue siendo el rey desde ese momento hasta el actual. Y también, ¿por qué no lo mencionó a Robin sabiendo que ésta sabía lo que decía y sabía varias cosas? Es muy intrigante todo esto y se sigue teorizando a día de hoy todo lo demás. También, pues obviamente él se rió, como ya mencioné, de mis escenas favoritas de todo One Piece, sin ninguna duda. Y la verdad es que
Como dije, esto replantea bastantes cosas. Oda es un troll increíble porque nos pone la cámara en un lugar estratégico para que no veamos las cosas. Solo vemos la reacción de Roger y compañía. Pero sabemos que absolutamente todos lo supieron. Saben el tema de la inundación mundial. Saben de los Ds. Saben de las armas ancestrales. Saben del siglo vacío. Saben de Joy Boy. Saben de absolutamente todo. Y otra vez, eso es importante porque ya se nos da a entender de que estos tipos, a pesar de que lo supieron todo, no hicieron nada. Y a día de hoy sabemos de que la razón por la que no hicieron nada las da Relic en pues en Egghead, que es permitir a las nuevas generaciones seguir divirtiéndose. O no quitarles la diversión a las futuras generaciones, cosa que me parece muy curiosa. Pero que todo este flashback es la introducción a lo que podría llegar a ser el siglo vacío. Es cierto que el siglo vacío se me presenta un poco más antes y todo lo demás. Simplemente aquí ya se está dando, ya se está formando o se está dando forma a lo que es el siglo vacío. De que algo pasó, pero es algo gracioso. De que los Rod Poneglyph, de el camino a Roger, que podría ser muy similar al camino de Joy Boy. Porque al fin y al cabo, el camino a Roger tiene paralelismo con el camino de Luffy, ya que pues podría ser el mismo camino, solo que en épocas diferentes. Roger pasó por Skypiea, por la isla Yojin, por Water 7, por Wano. Entonces todo va siendo cíclico y todo esto empieza aquí, y eso es lo que me encanta de este flashback, y es como debe de ser un flashback, sinceramente. Un gran flashback, una gran historia, y que solo nos se muestra pues lo grande que puede ser el flashback del siglo vacío cuando ese momento llegue. Pero bueno, todavía falta para ese momento. Así que pues, de momento, nos estamos despidiendo. Y nada más que decirles que si te ha gustado el video, dejen un buen like, comentario, suscriban, todo lo que quieran. Y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte. Y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.